Me llamo Andrés y, mientras te cuento esto, todavía me cuesta creer todo lo que pasó. Soy viudo desde hace 4 años, y cada día de mi vida desde entonces ha sido una batalla silenciosa contra la soledad, el dolor y la rutina. A veces siento que la vida se detuvo el día en que Sofía, mi esposa, cerró los ojos por última vez. Quedé con una hija pequeña, Lucía, que por entonces apenas tenía 4 años, y con la responsabilidad de ser padre y madre al mismo tiempo. Si me hubieras visto en esos primeros meses, habrías pensado que era un hombre fuerte, que lo tenía todo bajo control, pero la verdad es que estaba hecho pedazos por dentro. Recuerdo que muchas noches me quedaba sentado en el sofá, viendo cómo Lucía dormía abrazada a un muñeco de felpa, preguntándome si algún día volvería a ver la luz en mis propios días. No era fácil sonreír cuando el mundo se me caía a pedazos. Mi vida giraba únicamente en torno a mi hija y al trabajo. Ser dueño de una empresa grande no te deja espacio para detenerte, aunque el alma lo pida a gritos. Aprendí a moverme en piloto automático, a sonreír en las reuniones aunque por dentro me sintiera vacío. Pero ese sábado, aquel día que no imaginaba distinto a los demás, algo cambió para siempre. Lucía me pidió que la llevara al centro de la ciudad. Quería ver unos dulces artesanales que había probado una vez. Su voz tenía ese tono dulce y lleno de ilusión que no puedo ignorar. Verla feliz es lo único que me importa. Así que dejamos el auto a un costado de la plaza principal y comenzamos a caminar. El clima estaba extraño, una mezcla de calor pesado y nubes grises amenazando con lluvia. La gente se movía rápido, algunos con bolsas de compras, otros comiendo en puestos callejeros. Lucía caminaba a mi lado, saltando de vez en cuando para esquivar los charcos de la lluvia de la noche anterior. Me detuve un momento para mirarla. Su sonrisa era tan auténtica que me recordó algo importante. La vida seguía, a pesar de todo. Fue en una esquina donde mi mirada se cruzó con algo que no esperaba. No fue una vitrina con algo costoso, ni una nueva oportunidad de negocios. Fue una mujer. Estaba de pie detrás de una mesa improvisada, llena de dulces caseros. Había frascos de cristal con tamarindos, obleas envueltas en papel, palanquetas y mazapanes. Lo primero que noté fue que todo se veía hecho con cuidado, con esas manos que conocen el sacrificio. Luego la vi a ella, una joven con el cabello recogido en una trenza desordenada, una blusa sencilla y unos ojos cansados pero increíblemente vivos. Lucía fue la primera en hablar. «Papá, quiero uno de esos». Me agaché para mirarla y sonreí. Mientras buscaba en mi billetera, no pude evitar mirar de nuevo a la joven. Había algo en ella que me llamó la atención, algo que iba más allá de su aspecto sencillo. Tenía esa expresión de alguien que ha aprendido a levantarse una y otra vez sin quejarse. «¿Tú haces estos dulces?», pregunté, más por curiosidad que por conversación. Ella levantó la mirada y asintió con una sonrisa tenue. «Sí, los hago yo en casa. Antes lo hacía con mi mamá, pero ahora ella está enferma». Hubo un momento de silencio. Esa palabra, enferma, quedó flotando en el aire. No sé por qué, pero sentí un nudo en la garganta. No eran solo dulces. Había una historia detrás de esa mesa, una lucha que yo apenas podía imaginar. Mientras Lucía elegía sus favoritos, escuché a la joven contarme algo que no esperaba. Su madre estaba hospitalizada por cáncer, y todo lo que ganaba con esos dulces apenas alcanzaba para los medicamentos. Yo, con mi reloj caro en la muñeca, de pie frente a una mujer que luchaba cada día para salvar a su madre, me sentí pequeño. Pagué por los dulces, pero no me fui enseguida. Había algo en mí que no quería soltar esa conversación. Lucía estaba feliz comiendo un dulce de tamarindo. ¿Y yo? Yo solo miraba a esa joven pensando en cuántas veces me había quejado de cosas insignificantes cuando ella estaba ahí, peleando por algo tan esencial como la vida de su madre. No sé bien qué fue lo que me impulsó, pero pedí su número. Lo hice con la excusa de encargarle más dulces en el futuro, aunque en el fondo sabía que había algo más. Quizá fue la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de su madre, o la manera en que mi hija conectó con ella sin barreras. Esa noche, al llegar a casa, no pude dormir. Cerré los ojos y vi su rostro una y otra vez. Escuché su voz contando su historia. Me sentí conmovido, como no me había sentido en mucho tiempo. Me di cuenta de algo. No todos los héroes llevan capas. Algunos solo venden dulces en una esquina para salvar a alguien que aman. Desde ese día, algo en mí comenzó a cambiar. Esa noche, mientras preparaba la cena para Lucía, seguía pensando en la joven de la mesa de dulces.
Había algo en ella que no podía quitarme de la cabeza. No era solo su historia, era su mirada. Esa mirada de alguien que está cansada de perder, pero que aún no se rinde. Me hizo recordar las noches más oscuras después de la muerte de Sofía, cuando pensaba que nada podría salvarme de la tristeza. Me senté frente a mi hija mientras ella cenaba y de repente me preguntó, «Papá, ¿te gustó la chica de los dulces?» Me quedé en silencio, un poco sorprendido por su pregunta. Lucía siempre ha tenido esa capacidad de ver más allá de lo evidente. «Es una buena persona, hija», respondí, intentando desviar la conversación. Pero la verdad es que sí, me había gustado, aunque no en el sentido superficial. Me gustó la fuerza que vi en ella, esa determinación que a veces se apaga en los adultos. Pasaron 2 días y no dejé de pensar en aquella mujer. Decidí llamarla. Tenía su número anotado en una servilleta arrugada que guardé en mi billetera. Le pregunté si podía encargar algunos dulces para un evento pequeño en mi empresa. Fue una excusa, lo sé, pero era la única forma que encontré para volver a verla. Cuando llegó el día de la entrega, vi cómo cargaba las cajas con sus propias manos. Su ropa era la misma de aquel día. Una blusa sencilla, jeans gastados y un cabello que, aunque desordenado, parecía brillar con la luz de la tarde. Me acerqué para ayudarla. «Déjame», dije tomando una de las cajas. «No quiero que cargues todo esto tú sola». Ella sonrió y agradeció. Había algo en su sonrisa que me dio paz, como si el tiempo se detuviera un segundo. Durante unos minutos hablamos de todo y de nada. De su madre, de cómo había aprendido a hacer dulces, de lo difícil que era sostenerse en medio de las deudas y el dolor. Y yo, que tantas veces había escondido mi propia tristeza, me sentí con la necesidad de contarle también algo de mí. Le hablé de Sofía, de cómo había cambiado mi vida cuando la perdí. «Debe ser muy duro criar a tu hija solo», dijo en un tono suave, casi como si entendiera cada palabra. Asentí. Sí, lo era. Pero también era lo único que me mantenía de pie. Al verla allí, tan fuerte en medio de su fragilidad, entendí que había encontrado algo que no buscaba. Una conexión genuina. No era amor a primera vista, no era una historia de película. Era algo más profundo, algo que te hace detenerte y pensar, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Esa tarde, cuando se fue, me quedé un buen rato mirando las cajas de dulces. No eran solo dulces, eran horas de esfuerzo, noches sin dormir, lágrimas escondidas. Cada uno era como un trozo de su vida empaquetado con cuidado. Esa misma noche me llamó para agradecer el pedido. Su voz sonaba cansada, pero había una calidez que me atrapó. Hablamos más de 1 hora, como si nos conociéramos de toda la vida. Me contó que su madre estaba hospitalizada, que había días en los que apenas tenía fuerzas para levantarse, pero lo hacía porque no podía rendirse. Y fue ahí donde sentí una especie de golpe en el corazón, porque, sin quererlo, esa mujer me estaba enseñando algo que yo había olvidado. La vida no espera a que estés listo para seguir adelante. Simplemente sigue, con o sin tu permiso. A partir de ese día, comencé a pasar por su puesto cada vez que podía. A veces solo para comprar un dulce para Lucía, otras solo para verla, para escucharla, para sentir que aún había algo humano en este mundo frío. Lucía se encariñó con ella muy rápido. Cada vez que hablábamos de la joven, sus ojos brillaban. Una tarde, mientras caminábamos de regreso a casa, mi hija me dijo algo que me dejó en silencio. «Papá, creo que esa chica está sola, igual que tú». Esa frase se me quedó grabada. Porque tenía razón. Ambos estábamos solos, de maneras distintas, pero solos al fin. Con el paso de los días, empecé a buscar formas de ayudarla. No quería que lo tomara como lástima, porque era lo último que se merecía. Así que le propuse hacer un pequeño convenio con mi empresa para vender sus dulces en la cafetería. Cuando le dije, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿En serio harías eso por mí?», preguntó con una voz temblorosa. «No es solo por ti», respondí. «Son los mejores dulces que he probado en mi vida». Esa tarde no solo aceptó mi ayuda, sino que me sonrió de una forma que me cambió por dentro. En esa sonrisa supe que, sin buscarlo, había vuelto a sentir algo que creía muerto. A los pocos días de aquel acuerdo para vender sus dulces en la cafetería de mi empresa, mi vida comenzó a transformarse de una forma silenciosa pero profunda. Era como si cada vez que la veía, esa tristeza que había cargado durante años se hiciera más ligera. Sin embargo, lo que no imaginaba era que su historia era mucho más dura de lo que yo había percibido al principio. Recuerdo que una tarde,
Mientras revisaba unos documentos en mi oficina, ella llegó con una caja llena de sus productos. Sus manos estaban enrojecidas, seguramente por amasar durante horas. Cuando se dio cuenta de que yo la miraba con preocupación, bajó la vista y dijo: «No te preocupes, estoy bien. Solo ha sido un día largo. No pude evitar acercarme. Si algún día necesitas descansar, me lo dices. No tienes que cargar con todo tú sola». Ella sonrió, pero en su mirada noté algo que me dejó inquieto. Ese tipo de cansancio que no solo viene del trabajo físico, sino de una vida que no te da tregua. Esa tarde me animé a preguntarle por su madre. Me contó que su salud había empeorado, que el tratamiento era costoso y que, a pesar de todo, ella no pensaba rendirse. «Si me detengo, ella se derrumba», me dijo con una determinación que me conmovió. «No puedo dejar que sienta que no hay salida». Me quedé en silencio unos segundos. Esa frase me hizo recordar las noches en que me quedaba despierto al lado de la cama de Lucía cuando estaba enferma de fiebre, temiendo perderla también. La vi tan frágil en ese momento, pero al mismo tiempo tan valiente, que sentí una mezcla de respeto y algo más que no quería nombrar todavía. Con el paso de los días, nuestra relación se volvió más cercana. A veces, cuando terminaba de dejar sus dulces, se quedaba en la cafetería conversando conmigo. Lucía la adoraba. Cada vez que venía a la oficina con su uniforme escolar, le pedía un dulce gratis, y ella se lo daba con una sonrisa. Era como si la ternura natural de mi hija le diera a aquella mujer un respiro que tanto necesitaba. Pero lo que ocurrió una noche cambió todo. Esa semana hubo una feria de proveedores en la ciudad, y yo debía asistir. Le propuse que me acompañara, que podría aprovechar para mostrar sus dulces a otras personas. Al principio, dudó. Me dijo que no tenía ropa adecuada, que no quería dar una mala impresión. «No necesitas ropa elegante para mostrar tu talento», le dije. «Lo que haces vale más que cualquier vestido caro». Sin embargo, el día del evento llegó con una sorpresa. Apareció con un vestido sencillo, color marfil, que aunque no era costoso, resaltaba una belleza que hasta entonces había ocultado detrás de su delantal. Todos en la feria la miraban, no solo por su aspecto, sino por la pasión con la que explicaba cómo elaboraba cada receta. Mientras la escuchaba hablar con un grupo de clientes, me di cuenta de algo. Esa mujer tenía una fuerza que no se podía enseñar ni comprar. Había algo en ella que iba más allá de los dulces, algo que hacía que las personas confiaran y la admiraran al instante. Esa noche, después del evento, la llevé de regreso a su casa. El silencio del auto estaba cargado de una energía extraña. En el retrovisor vi cómo Lucía dormía en el asiento trasero, abrazando una cajita con los dulces que ella le había regalado. Antes de que bajara, le dije: «Tienes algo especial. No dejes que el mundo te haga creer lo contrario». Ella se quedó mirándome con esos ojos que parecían decir mil cosas a la vez, pero solo murmuró: «Gracias por creer en mí». Su voz tembló un poco, y por un momento pensé que iba a llorar. Quise decir algo más, pero me quedé en silencio. No era el momento. Los días siguientes fueron una mezcla de emociones. Me descubrí buscándola con la mirada, esperando sus llamadas, inventando excusas para verla, y, para ser sincero, me daba miedo. Miedo de sentir otra vez. Miedo de perder. Miedo de que mi corazón volviera a romperse. Una noche, mientras organizaba mis cuentas, recordé que no había tenido el valor de preguntarle cómo estaba realmente su madre. Tomé el teléfono y marqué su número. «¿Te interrumpo?», pregunté. «No, estaba preparando una tanda de brownies para mañana», respondió con su voz cálida. Esa noche hablamos casi 2 horas. Me contó que su madre había sido su único pilar, que habían pasado hambre muchas veces, pero que nunca habían dejado de soñar. Yo le conté cosas que nunca había compartido con nadie desde que Sofía murió. Era como si ambos nos estuviéramos devolviendo algo que habíamos perdido hace mucho: la confianza en otra persona. Recuerdo que esa noche me dijo algo que me dejó sin palabras. «¿Sabes por qué sigo haciendo esto? Porque cada vez que un niño prueba uno de mis dulces y sonríe, siento que la vida no me ha ganado todavía». Esa frase me atravesó el alma. Esa mujer, con todo en contra, encontraba motivos para sonreír. Yo, con una vida más cómoda, apenas estaba empezando a recordar cómo se hacía eso. Al colgar, me quedé mirando el techo, preguntándome qué era lo que me estaba pasando. No quería ilusionarme, pero tampoco podía seguir ignorando que algo en mí estaba despertando. Lo que no sabía era que el pasado de esa mujer, un pasado lleno de heridas,
Estaba a punto de tocar mi puerta y poner mi mundo de cabeza. A veces creemos que conocemos a una persona por lo que vemos en su sonrisa, en sus gestos amables, en su forma de mirar el mundo. Pero la verdad es que detrás de cada mirada se esconden batallas que no siempre nos atrevemos a imaginar. Eso fue lo que entendí el día que ella me abrió, sin querer, una puerta a su pasado. Todo comenzó una mañana, cuando fui a visitar la cafetería para revisar cómo iban las ventas de sus dulces. Ella estaba ahí, acomodando cuidadosamente las bandejas, como si cada trozo de bizcocho llevara una parte de su alma. La saludé con mi habitual cordialidad, pero noté algo distinto en su expresión. Había una sombra de preocupación en sus ojos. ¿Estás bien?, pregunté, acercándome. Ella dudó unos segundos, como si estuviera decidiendo si debía contarme o no. Finalmente, suspiró. Mi madre está peor. El doctor dice que necesita una cirugía pronto, pero yo no tengo cómo pagarla. Sus palabras me golpearon con fuerza. Quise decirle que yo podía ayudarla, pero me detuve. Había aprendido, a base de errores, que la ayuda sin confianza puede parecer lástima, y no quería que ella me viera así. Si necesitas algo, lo que sea, solo dímelo, le dije con firmeza. Ella me miró con gratitud, pero también con algo de orgullo. Gracias, pero no quiero que nadie me salve. Quiero ganarme mi futuro con mis propias manos. Esa respuesta me dejó sin palabras. Era tan diferente a las personas que yo conocía en mi mundo de empresas, donde todos buscaban atajos, que me sentí aún más intrigado por ella. Sin embargo, el destino se encargó de hacerme ver que su fortaleza venía de un pasado que había sido todo, menos fácil. Esa misma tarde, mientras revisaba unos informes en mi oficina, una de mis asistentes entró con un periódico viejo en la mano. «Señor, ¿es ella, verdad?», me preguntó, mostrándome una foto en blanco y negro en la sección de sucesos locales. Me acerqué y vi una imagen de ella, más joven, sosteniendo la mano de una mujer mayor frente a lo que parecía ser una casa destruida por un incendio. El titular decía: «Tragedia en Barrio San Miguel. Madre e hija pierden todo en incendio provocado». Me quedé helado. Nunca me había hablado de eso. Nunca me había mencionado que alguna vez lo perdió todo. Guardé el periódico y, al final del día, cuando la vi, no pude evitar preguntarle: «¿Por qué nunca me contaste lo del incendio?». Su rostro se tensó, como si de pronto el peso de un recuerdo doloroso cayera sobre sus hombros. «Porque no quiero que nadie me vea como una víctima. Eso pasó hace años. Perdimos nuestra casa. Mi madre estuvo hospitalizada durante meses. Y yo…» Hizo una pausa. «Yo tuve que aprender a sobrevivir». Sentí un nudo en la garganta. Quise decir algo, pero ella continuó: «La vida me ha enseñado que cuando todo se quema, también tienes la oportunidad de reconstruirte desde cero». Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en cómo alguien que había atravesado tanto dolor todavía tenía la capacidad de sonreír, de hacer dulces para alegrar a los demás, de amar a su madre sin reservas. Con el paso de los días, nuestra conexión se hizo más profunda. Yo la buscaba no solo porque me gustaban sus dulces, sino porque cada conversación con ella me dejaba una lección. Empecé a sentir algo que no me había permitido desde la muerte de Sofía: esperanza. Pero el pasado tiene una forma cruel de aparecer cuando menos lo esperas. Una tarde, mientras la acompañaba al hospital para llevar unos papeles de su madre, un hombre se nos acercó. Era alto, con la ropa sucia y los ojos cargados de ira. «Así que aquí estás», gritó, mirándola con desprecio. «Pensaste que podías desaparecer y que yo no te encontraría, ¿verdad?». Ella se quedó helada. Yo me interpuse de inmediato. «¿Quién es usted?», pregunté con tono firme. «Soy su hermano», escupió la palabra como si le doliera. «Y esta mujer me debe algo que nunca pagará». Ella bajó la cabeza, avergonzada. Quise preguntarle qué significaba todo eso, pero ella solo tomó mi brazo y me pidió que nos fuéramos. En su mirada había miedo, un miedo que no había visto antes. Esa noche no soporté la incertidumbre y la llamé. «¿Quién es ese hombre?», pregunté, intentando sonar calmado. Hubo un largo silencio antes de que respondiera. «Es mi hermano, o al menos lo fue alguna vez. Él fue quien provocó el incendio que destruyó nuestra casa». Me quedé en shock. ¿Qué? Quería vender las pocas cosas que teníamos para pagar sus deudas, y cuando mi madre se opuso, su voz tembló. Él incendió la casa por rabia. Desde entonces, no he querido saber de él. Su confesión me dejó sin palabras.
¿Cómo podía alguien cargar con una historia así y aún seguir de pie? En ese momento entendí algo. Ella era mucho más fuerte de lo que yo había imaginado. Y si ya sentía algo por ella, después de esa conversación, su valor me hizo admirarla de una manera indescriptible. Esa semana decidí hacer algo. Había estado pensando en ampliar la cafetería y abrir una pequeña sección dedicada a productos artesanales. Le propuse a ella que liderara el proyecto, que su talento merecía un lugar especial. ¿Por qué harías algo así por mí?, preguntó con lágrimas en los ojos. Porque tu historia merece ser conocida, y porque creo en ti más de lo que tú misma imaginas, respondí sin dudar. Sus ojos brillaron como si por un instante hubiera olvidado todo el dolor que había cargado. Lo que no sabía era que el regreso de su hermano iba a desatar una cadena de eventos que pondrían a prueba no solo su fuerza, sino también mi capacidad de proteger aquello que empezaba a importar más que cualquier empresa o éxito personal. No todos los fantasmas aparecen en forma de recuerdos. Algunos se presentan en carne y hueso, con una fuerza capaz de derrumbar todo lo que creías haber construido. Eso lo aprendí cuando, apenas unos días después de aquel encuentro incómodo con su hermano, el pasado volvió a buscarla con una violencia que no esperaba. Aquella mañana estaba en la oficina, revisando contratos, cuando recibí una llamada de un número desconocido. Contesté sin pensar. ¿Es usted el hombre que siempre acompaña a Laura?, preguntó una voz grave, cargada de una extraña mezcla de rabia y sarcasmo. ¿Quién habla?, respondí con cautela. El hermano de ella, dijo con un tono que me hizo sentir una alerta inmediata. Quiero que sepa algo. No me importa quién sea usted ni su dinero. Si no me da lo que me corresponde, Laura va a sufrir. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué es lo que quiere? No es con usted, es con ella, dijo con frialdad. Pero puedo hacer que todo esto sea más fácil si me entrega lo que le pido. Antes de que pudiera decir algo más, colgó. Me quedé mirando el teléfono como si acabara de sostener una bomba en las manos. Decidí llamarla de inmediato. ¿Estás bien?, pregunté, intentando disimular el nerviosismo en mi voz. Sí, acabo de llegar a la cafetería. ¿Por qué? Su tono era sereno, sin imaginar lo que acababa de pasar. Le conté todo. Hubo un silencio que me partió el alma. Sabía que esto iba a pasar, susurró finalmente. Él siempre aparece cuando las cosas parecen mejorar. Quise correr a verla en ese instante, y lo hice. Dejé todo y fui directo a la cafetería. Cuando llegué, la encontré sentada en una de las mesas, con la mirada perdida. Me senté frente a ella. No vamos a permitir que te haga daño. Ella levantó los ojos, llenos de lágrimas. No quiero que te metas en esto. No es tu batalla. Sí lo es, respondí, con una seguridad que ni yo sabía que tenía. Porque ahora todo lo que te afecta, me afecta a mí también. Ese día no abrimos la cafetería. La llevé a su casa, un pequeño apartamento que compartía con su madre. La mujer estaba acostada en una cama, con un semblante pálido, pero una sonrisa que intentaba ocultar el dolor. ¿Él volvió a buscarte?, preguntó la madre con voz débil. Laura asintió. No quiero que se entere de nada, mamá. Me quedé en silencio, escuchando aquel diálogo lleno de heridas abiertas. En el fondo sentí una rabia inmensa, una impotencia que me quemaba. ¿Qué clase de hermano podía hacer algo así? Durante los días siguientes, el ambiente se tornó tenso. Cada vez que sonaba el teléfono, ella se sobresaltaba. Cada vez que un desconocido entraba a la cafetería, sus ojos buscaban una salida. Me dolía verla así, como si el miedo la estuviera encadenando. Una noche, después de cerrar la cafetería, la acompañé a su casa. Íbamos caminando cuando lo vimos. Allí estaba su hermano, apoyado en una pared, con una sonrisa torcida y los ojos rojos como brasas. Sabía que te encontraría, dijo con un tono burlón. Laura se detuvo en seco. Yo di un paso adelante. No tienes nada que hacer aquí. Él me miró de arriba abajo, con desprecio. ¿Y tú quién eres? ¿Otro idiota que cree que puede salvarla? No respondí. Mi silencio era más peligroso que cualquier palabra. Laura me tomó del brazo. Vámonos, por favor, me susurró, con un temblor en la voz que me rompió el corazón. La llevé a su casa, pero sabía que esto no podía seguir así. Esa misma noche decidí hablar con un amigo mío que trabajaba en seguridad privada. Le pedí que vigilara discretamente la cafetería y el edificio donde vivían. No podía arriesgarme a que algo malo les pasara. Pasaron unos días de calma, hasta que un viernes, justo antes del cierre,
Su hermano irrumpió en la cafetería. Estaba furioso, con los ojos desorbitados. «¡Tú me robaste todo!», gritó, acercándose a Laura. Me interpuse entre ambos. «Vete ahora, o llamaré a la policía». Él se rió, una risa amarga y vacía. «¿Crees que le tienes miedo a la ley? Yo no tengo nada que perder». En ese momento sentí que algo dentro de mí explotaba. No podía permitir que siguiera amenazándola, así que llamé a la policía mientras lo mantenía a raya. Cuando llegaron, él ya estaba fuera de control y lo detuvieron. Laura estaba temblando. Me miró con lágrimas en los ojos. «No quiero que lo lastimen. Es mi hermano. Pero tampoco quiero seguir viviendo así». La abracé. No supe qué más decir, porque lo único que quería era que estuviera a salvo. Esa noche nos quedamos en silencio, sentados en el sofá de su casa. Su madre dormía, y nosotros solo mirábamos el vacío, como si las palabras no alcanzaran para todo lo que sentíamos. «A veces pienso que la vida nos pone pruebas para ver cuánto podemos resistir», dijo ella en voz baja. «Pero no sé cuánto más puedo soportar». La miré fijamente. «No tienes que soportarlo sola». Hubo un momento en que nuestras miradas se cruzaron y entendí que mi vida, tan llena de negocios, contratos y números, no valía nada sin alguien como ella. Esa fue la noche en que supe que estaba dispuesto a todo, incluso a enfrentar mis propios fantasmas, para protegerla. Pero no sabía que el verdadero desafío apenas estaba comenzando, porque el dolor que ella arrastraba era más profundo de lo que yo podía imaginar. Después de aquel incidente en la cafetería, mi vida cambió por completo. Hasta ese momento, había creído que los problemas se resolvían con dinero o con poder, pero estar a su lado me enseñó que hay heridas que no sanan con nada de eso. Hay dolores tan profundos que parecen incrustarse en la piel y quedarse ahí, como marcas invisibles que nadie nota, pero que lo consumen todo. Los días siguientes a la detención de su hermano fueron una mezcla de calma tensa y silencios incómodos. Laura seguía trabajando conmigo en la cafetería, pero notaba en sus ojos una tristeza constante. Cada vez que sonaba el teléfono, su mirada se endurecía. No era miedo, era una mezcla de dolor y vergüenza, como si una parte de ella creyera que merecía todo lo que había vivido. Una tarde, mientras acomodábamos las mesas después del almuerzo, la encontré perdida en sus pensamientos. «¿Estás bien?», le pregunté, dejando a un lado los vasos que estaba secando. «Sí, solo estaba recordando algunas cosas», respondió sin mirarme. Me acerqué a ella, decidido a no seguir viendo cómo se consumía por dentro. «Si quieres hablar, estoy aquí. No tienes por qué guardártelo todo». Por un instante pensé que no diría nada, pero entonces respiró hondo y se sentó en una de las sillas. «Mi hermano no siempre fue así», comenzó, con la voz temblorosa. «Cuando éramos niños, él era mi héroe. Me cuidaba, me defendía. Pero después de que mi papá nos dejó y mi mamá enfermó, todo cambió. Él sintió que tenía que cargar con todo y no supo cómo hacerlo. Se refugió en las cosas equivocadas, y desde entonces no volvió a ser el mismo». La escuché en silencio. Cada palabra era como una confesión arrancada de lo más profundo de su alma. «No quiero odiarlo», continuó, «pero tampoco quiero seguir sufriendo por él». «No tienes por qué elegir», le dije, intentando darle algo de consuelo. «A veces, amar a alguien significa poner distancia para salvarte a ti misma». Esa noche me quedé pensando en todo lo que me había dicho. Me di cuenta de que Laura no solo estaba luchando contra su hermano, sino contra toda una vida de carencias, de sentir que no merecía algo mejor. Eso me dolía más de lo que podía admitir. Al día siguiente decidí hacer algo diferente. Antes de abrir la cafetería, la llevé a un mirador que quedaba en las afueras de la ciudad. El amanecer pintaba el cielo con tonos dorados y rosados, y el silencio de la montaña era casi sagrado. «¿Por qué me trajiste aquí?», preguntó, con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Porque quiero que veas lo que yo veo cuando te miro», respondí, sin apartar la vista del horizonte. «Tú eres como este amanecer, Laura. Aunque la noche haya sido oscura y llena de tormentas, siempre aparece una nueva luz». Ella se quedó en silencio, y cuando la miré, vi como una lágrima resbalaba por su mejilla. No dije nada más. Solo me quedé ahí, junto a ella, sintiendo que algo en nuestro vínculo se fortalecía. Los días que siguieron fueron extrañamente tranquilos, como si el mundo nos diera una tregua. Sin embargo, yo sabía que no podía confiar en que esa paz durara. Mi amigo de seguridad me mantenía al tanto de cualquier movimiento sospechoso, pero el hermano de Laura parecía haberse esfumado.
Eso no me tranquilizaba. Al contrario, me hacía pensar que algo estaba planeando. Una tarde, mientras revisaba el inventario en la cafetería, escuché a Laura cantando en la cocina. Era una melodía suave, casi un susurro, pero su voz era tan dulce que por un momento olvidé todo lo demás. Entré despacio para no interrumpirla. Ella se dio cuenta y se sonrojó. «Perdón, no sabía que estabas ahí», dijo con una sonrisa tímida. «No tienes que disculparte. Canta más seguido. Tienes una voz hermosa». Laura bajó la mirada. Hace mucho que no cantaba. Cuando era niña soñaba con ser cantante. Pero la vida... Bueno, la vida no siempre te deja soñar. Sus palabras me tocaron más de lo que esperaba. En ese momento supe que quería hacer algo por ella, algo más allá de protegerla. Quería devolverle esa parte de sí misma que la vida le había arrebatado. Esa misma semana la invité a una sorpresa. No le dije nada, solo le pedí que confiara en mí. Cuando llegamos, se dio cuenta de que estábamos en un pequeño estudio de grabación que pertenecía a un amigo mío. «¿Qué hacemos aquí?», preguntó, sin entender. «Quiero que cantes, Laura. Quiero que te escuches a ti misma y recuerdes que aún tienes sueños». Al principio dudó, pero al final aceptó. Cuando comenzó a cantar frente al micrófono, sentí un nudo en la garganta. Su voz llenaba la sala de una manera tan pura que incluso el técnico que nos ayudaba dejó de trabajar solo para escucharla. Cuando terminó, me miró con lágrimas en los ojos. Había olvidado cómo se sentía esto. «Nunca dejes que te lo arrebaten otra vez», le dije. Esa noche, al despedirnos, hubo un silencio diferente entre nosotros. Un silencio que no necesitaba palabras porque decía todo lo que teníamos guardado. Por primera vez en mucho tiempo, vi en ella una chispa de felicidad. Pero lo que no sabíamos era que esa chispa iba a despertar la furia de alguien que no soportaba verla sonreír. Alguien que, desde las sombras, estaba esperando el momento perfecto para regresar y destruir todo. Esa fue la última noche tranquila que tuvimos. A la mañana siguiente, algo sucedió que cambió el rumbo de nuestras vidas para siempre. Aquella mañana comenzó con una calma engañosa. Laura había llegado temprano a la cafetería y, por primera vez en semanas, la vi sonreír de forma genuina. Parecía que el peso de sus problemas se había aligerado un poco después de haber cantado en el estudio. Yo también me sentía extraño, como si cada minuto a su lado me enseñara algo sobre mí mismo, algo que había olvidado hacía años. Lo importante que era cuidar a las personas que realmente valen la pena. Estábamos organizando unas cajas en la trastienda cuando escuché el ruido de un motor que se detuvo bruscamente frente al local. No le di importancia al principio, pero entonces se escucharon voces, gritos y un golpe fuerte contra la puerta. Me asomé y lo vi. Era su hermano. Sus ojos, llenos de rabia y desesperación, lo decían todo. «¡Laura!», gritó con una voz rota, casi temblorosa. «¡Sal ahora mismo!». Ella se paralizó, como si el tiempo se detuviera. La vi morderse los labios, su respiración se volvió rápida y un brillo de miedo cubrió su rostro. «No quiero verlo», susurró. «No estoy lista para esto». No le di tiempo de pensarlo más. Caminé hasta la puerta y la abrí apenas lo suficiente para ponerme en medio. «Basta, no tienes derecho a venir aquí a gritarle». Él me miró con un odio que casi podía sentir en la piel. «¿Quién eres tú para meterte? Es mi hermana». «Soy quien no va a permitir que sigas destrozándola», respondí sin alzar la voz, pero con firmeza. Por un momento pensé que me atacaría. Tenía los puños apretados y el cuerpo tenso, como un animal acorralado. Pero entonces bajó la mirada y algo en él se quebró. «No quería que esto pasara», murmuró, con la voz quebrada. «Yo solo quería ayudarla, pero la vida me pasó por encima». Laura apareció detrás de mí. Sus ojos se encontraron con los de su hermano, y fue como si todo lo no dicho entre ellos llenara la calle. No hubo reproches, ni gritos, solo silencio y lágrimas contenidas. Aquella tarde nos sentamos los tres, como si la cafetería fuera el único refugio posible. Él contó su historia entre pausas, como si cada palabra pesara toneladas. Habló de su frustración, de cómo había intentado 1000 formas de ganar dinero fácil para sacar adelante a su madre enferma y a Laura, pero en su caída había perdido más de lo que podía recuperar. «Sé que no merezco el perdón de nadie», dijo, mirando al suelo. «Solo quería verla una vez más, saber que está bien». Laura lo escuchó en silencio. Al final, con lágrimas en los ojos, le tomó la mano. «No puedo borrar lo que hiciste»,
pero no te odio. Solo quiero que te ayudes a ti mismo. Fue en ese momento cuando entendí que, a pesar de todo, la familia tiene heridas que no se cierran con venganza, sino con algo más difícil: compasión. Esa noche, después de que su hermano se marchara, Laura y yo nos quedamos limpiando la cafetería. Había un ambiente diferente, como si el aire estuviera más ligero. Me acerqué a ella y dije: estoy orgulloso de ti. No cualquiera puede mirar de frente a su dolor y no dejar que lo consuma. Ella me miró, y algo en su mirada me dejó sin palabras. Era una mezcla de gratitud, cansancio y algo más profundo, algo que no necesitaba explicación. Si no fuera por ti, comenzó a decir, pero no la dejé terminar. No, tú lo lograste. Yo solo estuve aquí para recordarte que podías hacerlo. Con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. Laura empezó a cantar de nuevo, no para ganar fama ni dinero, sino porque por fin recordaba lo que la hacía feliz. A veces lo hacía en la cafetería, cuando no había clientes, y su voz llenaba cada rincón de una forma que me hacía sentir que todo había valido la pena. Un sábado por la tarde organizamos un pequeño evento en el local. Música en vivo y café gratis para los primeros clientes. Laura cantó 3 canciones, y la gente no podía dejar de aplaudirle. La vi brillar como nunca antes. ¿Te das cuenta de lo que lograste hoy?, le dije después, mientras guardábamos las cosas. Solo canté, respondió con una sonrisa tímida. No, hoy recuperaste tu voz. Y no hablo solo de la música. Unos meses después, la vida nos sorprendió. El hermano de Laura, tras ingresar en un programa de rehabilitación, comenzó a trabajar en un taller mecánico. Poco a poco, estaba reconstruyendo su vida. Ella lo visitaba los fines de semana, y aunque aún había heridas abiertas, el simple hecho de que él estuviera luchando ya era una victoria. En cuanto a nosotros, no puedo decir que todo fuera fácil. Yo seguía cargando con mis propios miedos, mis propios fantasmas, pero Laura me enseñó algo que jamás olvidaré: que las cicatrices más profundas no son las que se ven en la piel, sino las que te obligan a reinventarte para seguir adelante. Recuerdo la última vez que nos quedamos solos en el mirador. El cielo estaba teñido de naranja y azul, y el viento traía un olor a tierra húmeda. Ella se apoyó en mi hombro, y durante un largo rato no dijimos nada. ¿Sabes qué es lo más raro de todo esto?, me preguntó de repente. ¿Qué? Que si no hubiera pasado por todo lo que pasé, tal vez no estaría aquí contigo. No supe qué responder. A veces, las palabras sobran cuando el corazón lo dice todo en silencio. Hoy, mientras escribo esto, sé que mi vida cambió por completo gracias a ella. No porque me rescatara, ni porque yo la rescatara, sino porque juntos entendimos algo que parece simple, pero que casi nadie aprende a tiempo: que las heridas, por más dolorosas que sean, no tienen la última palabra. Lo que realmente importa es cómo decides seguir viviendo después de ellas.